Hello everyone, welcome again to this channel. I'm Jorwin. I hope you're doing great. Bienvenidos otra vez a este canal en el cual mejoran de manera fácil y divertida su inglés de la mano de sus caricaturas, series y películas favoritas. En el día de hoy estaremos aprendiendo a cómo utilizar los verbos modales en inglés. Sé que este tema al principio suele resultar un poco complicado, pero este es muy importante para poder mejorar nuestro inglés de manera significativa. Es por eso que en el día de hoy, de la mano de nuestras caricaturas favoritas de tanto Cartoon Network como Disney, estaremos aprendiendo a cómo utilizar todos estos verbos modales, con ejemplos y de manera muy sencilla para que todos lo puedan entender. Entonces, si quieren aprender a cómo utilizar todos los verbos modales en inglés sin ningún problema, les recomiendo que se queden en este video. Antes de comenzar, primero que todo debemos aprender qué son los verbos modales. Estos verbos son verbos auxiliares, es decir, que no pueden funcionar como un verbo principal, a diferencia de verbos como go, el verbo ir, eat, comer o have, tener, que sí pueden hacerlo. Esto significa que a la hora de que vayamos a formar una oración, no podemos hacerlo únicamente haciendo uso de verbos modales. De igual manera, tenemos que combinar el uso de verbos modales con verbos principales para de esa manera poder realizar una oración. También sabemos que cada uno de estos verbos no es como que todos signifiquen exactamente lo mismo, sino que cada uno lo utilizamos en situaciones diferentes para expresar cosas diferentes, como lo puede llegar a ser la modalidad, la habilidad, la posibilidad, la necesidad u incluso otras condiciones que querramos expresar. Entonces sabemos que en inglés los verbos más importantes son el can, could, may, might, will, should, must, have to, would. Entonces tenemos que son can, could, may, might, will, should, must, have to and would. Esos son los verbos modales principales que existen en inglés. Una característica muy importante de estos verbos complementarios es que no funcionan sin otro verbo. Este otro verbo siempre va después del verbo modal y está en la forma base, es decir, el infinitivo sin el to. For example, I can eat everything, I should go to my house, and I will travel to Mexico. Antes de comenzar a explicar cada verbo modal individualmente, es importante mencionar que a la hora de querer hacer preguntas o negaciones usando este tipo de verbos, con cada uno de ellos las reglas a seguir son prácticamente las mismas. Por supuesto, existe la excepción del have to, pero de resto en realidad se mantendrá exactamente igual. Además, estén muy atentos a las notaciones en las cuales aparecerán las contracciones utilizadas con cada uno de estos verbos. Ahora, let's start with can. Mom, when are we gonna eat? I'm going nuts. Entonces, en inglés, el verbo modal can puede ser utilizado para indicar habilidad o posibilidad. En español puede ser traducido como el verbo poder. Por ejemplo, yo puedo ir al parque, yo puedo ir a la escuela, entre otros. Este es el tipo de oraciones que yo voy a poder hacer utilizando el can. Para hacer oraciones con el can, al igual que con el resto de los verbos modales, es muy sencillo. Primeramente colocamos nuestro sujeto, ya sea un pronombre, el I, el you, el we, el they, el he, el she o el it. También puede llegar a ser un nombre propio, el nombre de un animal, al fin y al cabo un sujeto. Luego el verbo can, seguidamente agregamos nuestro verbo principal y al final el complemento que queramos utilizar. Veamos algunos ejemplos. Oh, jeez. If I can just keep this up for the rest of my life, no one will suspect a thing. What are you doing? Well, what are you doing? What are you doing to your body? Stay back!
Oh my gosh, Mabel, I think this copier can copy human beings! Do you realize what this means? You guys seem cool too. But as you can imagine, I'm really tired. So you two should probably get going. What? Look. M for Marceline. What? You can crank it, and you can eat it. How in the... Greg, this is amazing. It works? Huh? Yeah. This is amazing. If you like that, you should see the man. What man? The vegetable man. Can't you see I'm lonely, lonely as can be? Man, I got you guys good. You gotta admit it. Yeah. Well, you got me good, Rigby. Ahora, ¿cómo podemos hacer preguntas o negaciones utilizando este verbo modal? Muy sencillo. Para hacer una negación simplemente agregamos un not después del can, es decir, cannot o can't, siendo can't la contracción. Esto para así decir no poder. Presten mucha atención a la pronunciación. No digo simplemente can't, sino can't. El sonido de la A cambia a ser muy similar a lo que es el sonido de la E en español. I'm sorry, but as your trainer, I must tell you that you cannot fight in this condition. It's just a crick in the neck. No, I meant you're really physically underdeveloped. Which is a polite way to say that I've seen stronger limbs on discarded Christmas trees in March and that you're gonna get your butt handed to you. Okay, we can't write a hit song. Are you finished now? Yes. Good. Now get back to work or you're both fired! Aw, man. Come on, what's the verdict? I can't hold this forever. Oh, looks great. There's my B-Day guy. What's up, Dad? We're almost ready to start. Come on, Finn. Let's get out of here. You can't kick us out of our house. No, Finn, wait! Get down here, lady, and fight me! She's a vampire, dude. What? Oh, potatoes and molasses. If you want some, oh, just ask us. They're warm and soft like puppies in socks. De igual manera, en el caso del que queramos hacer oraciones interrogativas, solo tenemos que intercambiar el lugar del sujeto y el can, haciendo que el can pase a estar de primero en la oración. Hey, no! What are you doing here? This thing! The ocean! This is crazy! Can't we work this out? We gems should be friends. Whoa. Don't you know anything, Steven? You're friends. They don't really care about other gems. Dude, can you scratch my nose? You're not handcuffed, and he doesn't have a nose. Oh, yeah, right. So, what's so cool about being a cop? Well, I file a lot of reports, I write parking tickets, I stop for lunch, I give some people directions, I file some more reports, I write some parking tickets, I make a report on all the reports I filed. Come on, man. His face isn't that fat. It's just disproportionate compared to his really weedy body. Yeah, and because it's round, it's kind of full-looking. And the yellow makes you focus on it. So if it is a little fat, it's not that fat. It's just very, very plump. Fat-faced people have feelings too, you know, Gumball. All right, can we just get this done? Carrie, what's the next step? Recuerden que estas mismas reglas se repiten con los demás verbos modales. Simplemente en una oración negativa tenemos que agregar el not, y en el caso de que queramos hacer una pregunta, lo único que tenemos que hacer es invertir el lugar del sujeto con el verbo modal. Continuamos entonces con el could. Este es un verbo que indica posibilidad o habilidad, pero en el pasado. Es decir, exactamente lo mismo que el can, pero en un tiempo pasado, significando pude o podía en español. Pero además de esto, tiene otro uso muy particular, el cual es reflejar posibilidades en el futuro. ¿Cómo así posibilidades en el futuro? Para que sea mucho más sencillo de entender, es el podría de toda la vida. Yo podría ayudarte, yo podría ir a tu casa. Para diferenciar cuando significa una cosa o la otra,
nos guiamos puramente por el contexto de la oración. Veamos algunos ejemplos. But that ain't in the cards for me, I suppose. Well, we could bring you to the city, and if you decide to stay there, then we can keep the car? Well, guess I could give it a go. Do they have geese in the big city? I never heard there ain't geese in the big city. I'm glad you could all join me for brunch today. What's the occasion? Do you even have to ask, Pops? It's to celebrate my amazing streak of good luck. Good luck? Yeah, don't you remember last night? Magic Man! Magic Dog! I'll take some sandwich. You stay away from that woman! My sandwich! Yeah, I could do that. Or, wait. Sandwich! Mijo! Magic Man! Sigamos entonces con el may. Este verbo modal se usa para indicar posibilidades en el futuro. Para poder entenderlo de mejor manera, lo mejor es traducirlo como puede que en español. Por ejemplo, yo puede que llegue temprano o ella puede que traiga algo para comer. Vieron que estas dos oraciones me están reflejando una posibilidad de algo que puede que ocurra en el futuro. No es seguro que ocurra, pero existe la posibilidad. Estos dos últimos ejemplos, como vimos, se refieren a la posibilidad de que una acción suceda. Cuando utilizamos el may, el porcentaje de posibilidad oscila en un 70%. Es decir, que hay un 70% de posibilidad de que la acción de la que se está hablando pueda llevarse a cabo. Entonces, en inglés diría, I may arrive early, she may bring something to eat. My name is Dipper. The girl about to puke is my sister Mabel. You may be wondering what we're doing in a golf cart, fleeing from a creature of unimaginable horror. End of flashback. Let me see. I may have something that'll work for you. Here we go. Cotton swabs. Cotton balls. Here, try this on for size, Hercules. How am I doing? Pathetic. De igual manera, el may puede ser utilizado para hacer peticiones, al igual que el can y el could, siendo el más formal de entre los tres el may y el menos el can. Por ejemplo, may I smoke here? ¿Puedo fumar aquí? Could you help me with my homework? ¿Podrías ayudarme con mi tarea? Y can I have some water? ¿Puedo tener algo de agua? O, para traducirlo de mejor manera al español, ¿puedes darme algo de agua? Continuamos entonces con el might. El might tiene un uso muy similar, si no es el mismo, que el may, debido a que él indica posibilidades, pero la diferencia más importante que existe entre los dos es que solo usamos el might cuando una acción es solo remotamente posible de ocurrir. Podríamos hablar incluso de porcentaje como de un 30%. Por ejemplo, it might rain later, we might finish our homework for tomorrow, he might come today. Limits. Mr. Pines, whose birthday is it again? Nobody's. Thought this party might be a good way to get kids to spend money at the shack. Nice. The young people of this town want fun? I'll smother them with fun. Si te está gustando este video y quieres seguir mejorando tu inglés, te recomiendo a que 1. Dale like al video para que así sepa que te gustó y te fue de mucha utilidad. Y de igual manera, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que de esta manera no te pierdas ninguno de los siguientes videos y puedas seguir mejorando semana con semana tu inglés. Sin más nada que decir, continuemos con el video. And I thought you liked them too. And we only got one money left. What? Where'd it go? Photo booths are expensive.
Plus, I gave a tip to Ben. Much obliged. This is all we got left. El will. Este es el verbo modal que se utiliza para formar el tiempo futuro en inglés. Muchas veces se hace parecer como si su uso fuese complicado, pero en realidad es todo lo contrario. Para hacer que un verbo en inglés pase a estar en futuro, simplemente debemos agregar un will antes de este, haciendo que automáticamente toda nuestra oración pase a estar en futuro. De igual manera, tenemos que prestar atención que él sigue exactamente las mismas reglas que vimos anteriormente, tanto con el can, con el could y todos los pasados verbos modales que acabamos de ver. Por ejemplo, Elsa's new. Don't worry, Pops. I'll take care of it. Then we understand each other? Absolutely. I've already warned them one more screw up and they're both fired. But, Benson, I was referring to you. What? I'd like you to stop yelling at Mordecai and Rigby. You're kidding. How deeply you care about each other. That will make you both great knights. Connie is practically an expert, so Stephen, you have a lot of catching up to do. Oh, I'm so excited. I can't wait for the mid-air and underwater dueling exercises. Barricade the door! I'll call animal control! Hello, animal control, hello? Eileen! Just come quick, it's Deathbear! Pops, I'm so sorry, bro. It was an accident. Oh, no worries. I'll be quite all right. No, Pops, I almost killed you. All because of my stupid prank. I swear, from this day forward, I will never prank again. Ever. Okay, that's enough. Air Force gone. Full body waxing. Tell us when to stop. We won't listen. No, I meant that one. An MMA challenger fight! I'm sorry, but I don't fight for money. I will not be beaten by another fusion! What the? I'm not a pushover. Hold on, Wirt. Let me get to my point. Fine. See, Greg? No willpower whatsoever. You need to be more like that. But that doesn't really sound that fun. The world is a miserable place, Greg. Life isn't fun. Then I'll do what I need to do, I guess. Thank you. We'll just focus on getting you guys to Adelaide so I can wash my hands of this whole affair. And if you could pick up the pace a bit, that'd be great, okay? I didn't get a choice about coming here to Earth, and you didn't get a choice about having to deal with me. I'll find another family to live with. Star? Star Butterfly! At last, I found you! Plague. Your tooth looks bad, dude. el should. El should es un verbo modal que es empleado para indicar una obligación o recomendación. Este refleja una opinión sobre lo que es correcto. Al traducirlo, su significado es debería, como por ejemplo, tú deberías salir más seguido o tú deberías hacer tu tarea. Lo que en inglés se diría, you should go out more often, or you should do your homework. Layton, your question. Do you have a girlfriend? Yeah, but she lives abroad. Hey, I didn't press it yet. Wait a minute. His one isn't even turned on. That's double lying, man! This friendship is over! You should think twice about this. I know some people who can make life very difficult for you. My girlfriend's brothers are in the FBI and Just get out. Dude, you know what we should do? What? We should write a hit song. Dude, we should totally write a hit song. Yeah, we should. I think I'm afraid of the ocean. Say what now? I need your help to overcome my fear. Will you do it? No, I don't really want to do it. Jake, come on! I'm just messing with you. I'll do it. Where to start? Okay. I think we should just take a few steps in the water. You can hold Jaker's hand if you're scared. Well, it's okay, dude. I see the problem. It's just your feet.
can't believe all this time you were older than me. You should sneak me into a PG-13 movie sometime. Oh, yeah. No, I'm just kidding. I would never ask you to break the law. It's funny that I have to look up at you now, though. Funny good or funny bad? Funny good. Oh, Steven's having fun. Continuamos con el verbo modal must. Este es el verbo modal utilizado para indicar una obligación, prohibición. El significado de este verbo es deber. Eso significa que usualmente es utilizado a la hora de dar indicaciones muy exactas o recomendaciones realmente importantes, como por ejemplo, you must go to the doctor or you must try to watch this series, lo que significaría tú debes ir al doctor o tú debes intentar ver esta serie. Good day, Good day, gentlemen. I must be going now to join the band. Wirt, drum me! Okay. Ow. Margaret? That's not Margaret. When Rigby looked, I said maybe looked, maybe! he released the guardian of Margaret's secrets. She will destroy us for looking at her secrets. What do we do? There's only one way to stop this. Each of us must reveal a secret of our own, or she'll destroy us. De igual manera, podemos usar must para indicar probabilidad o a la hora de querer asumir algo. Por ejemplo, John's not here, he must be sick because he never misses class. Es decir, John no está aquí, debe estar enfermo porque nunca pierde clases. Vieron que aquí estoy realizando una suposición. Vamos a ver más ejemplos. Jake! I saw someone outside the window. It must be the vampire, and I think we're unprepared, so I... Relax, buddy. I made that story up. I was just trying to scare you. It's nothing. What? Are you actually not gonna show me? Continuamos con el have to. Así como tenemos el must, existe otro verbo modal muy similar a él, que es este mismo, pero que en lugar de reflejar obligación, este se refiere más bien a la necesidad de realizar una acción, siendo su traducción tener que. Por ejemplo, you have to read this book or they have to repair the roof. Let's go to Adelaide's house. I need to fix that last part, but that's the idea. So, Beatrice, you sing the high part. Wirt, you sing the really high part. What? Oh. And... Nobody is singing anything anymore. And Wirt, keep moving. But I have to, all right. But we have to do something fun. You know, we really don't. We can just keep walking silently, you know? And, Wirt, let's go. Come on. What the... Star? Star, you gotta get a hold of yourself. You're scaring everyone. I said stop! Now she's mad. Wow, look at them fine ladies and gents putting on the put on. Too bad you have to go fix the car. So while Wirt and Beatrice set to work repairing their vehicle... Cucumber? Taste it. Gregory and John Crops took in the sights of the big city. What do you think? This guy'll feel so sorry for us, he'll have to buy all of our chocolate. What can I do for you boys? Hello, sir. Would you like to buy a chocolate bar? We need an operation. Really? Small world. What's the matter with you guys? We've got some head trauma and eternal bleeding. Some guys have all the luck. I was born with glass bones and paper skin. Every morning I break my legs.
And every afternoon I break my arms. Al principio les había comentado que este verbo modal es diferente a los demás en cuanto a preguntas y negaciones se refiere, debido a que para utilizarlo debemos combinarlo con el presente simple, es decir, con el have to no podemos decir cosas como you have to not do that, sino you don't have to do that. Y en el caso de una pregunta no decimos have to you go there, así como podemos hacerlo anteriormente con los demás verbos modales, sino que con este debemos decir do you have to go there, utilizando el auxiliar que corresponde en el orden que corresponde, haciendo uso del presente simple. Por supuesto, como ya les dije, siempre utilizando el auxiliar correspondiente. Ahora, continuamos con nuestro último verbo modal del día, el would. Generalmente el would es utilizado a la hora de querer declarar una preferencia o preguntar algo educadamente. Como tal, él no tiene ningún significado, es decir, no existe ninguna traducción para él. Su única función es ser colocado antes de un verbo, para que así este verbo, al traducirlo al español, tenga la terminación ría, es decir, comería, I would eat, cantaría, I would sing, y así sucesivamente con todos los verbos. Es decir, el would para funcionar, habíamos dicho, como con todos los demás verbos modales, tiene que estar acompañado de un verbo. Por ejemplo, she would like to go to New York someday, I would like a beer. Veamos otros ejemplos. Oh, gee, SpongeBob, I'd love to, but I'm totally beat from work. This show was filmed in front of a live studio audience. Mom, I'm really sorry about lying to you. It started off as a tiny secret, and then it felt like if I didn't hide it, you wouldn't let me see Steven ever again. Is that how you feel? Are we too controlling? Hey, guys, what would you do if you were trapped in a closet? Break out? I'm traveling all over the land of Ooh, and I've seen some stuff that would really make you say like what? Like what? I found a school of goldfish beasts. Yeah! And I fooled around in the Fire Kingdom. Oh, and check these out. De esta manera entonces concluimos con este video. Espero que hayan entendido muy bien las maneras esenciales en las cuales debemos utilizar los verbos modales en inglés. Recuerden, si tienen alguna duda siempre podrán consultarme en los comentarios, que yo siempre estaré al pendiente para ayudarlos. Si les gustó este video, ayúdenme con un like y denle al botón de suscribirse y a la campana para no perderse el próximo video. That was it for today. See you soon, guys.